A continuación se presenta el trabajo de grado para optar al título de Magíster en Enseñanza de las Matemáticas, el cual fue denominado Enseñanza del Teorema de Pitágoras mediado por manipulables físicos y virtuales en el grado noveno. Este trabajo fue desarrollado por los docentes Luis Ramírez y quien les habla, Wilder Castaño. Su asesor fue el Magíster en Matemáticas Aplicadas, Rubén Borja. Justificación. El teorema de Pitágoras no es un teorema más que engrosa la ciencia de las matemáticas. Este es importante, dado que constituye una de las primeras demostraciones geométricas con las que puede interactuar el estudiante. Además, es base para más adelante definir las razones trigonométricas y con ellas algunas identidades fundamentales en la trigonometría, lo cual es una razón para diseñar y aplicar estrategias de enseñanza que faciliten al estudiante aprender el teorema de Pitágoras. Planteamiento del problema. Los estudiantes de la institución educativa San Francisco de Asís, según pruebas externas, presentan dificultades en algunas competencias. En particular, la prueba Supérate con el Saber 2.0, presentada en el mes de febrero del presente año, evidencia desaciertos hasta el 70% en todas las preguntas. En esta se registra la siguiente aplicación que involucra al teorema de Pitágoras. Dice así: una escalera está apoyada contra la pared. La altura que alcanza la escalera es de 8 metros y la distancia que hay de la pared al otro extremo es de 6 metros. Se indaga por la longitud de la escalera. Según los resultados, esta pregunta fue respondida correctamente por 20 estudiantes de un total de 92, pero indagando en clase, luego de la prueba frente a este planteamiento, se constata que de los estudiantes que respondieron en forma correcta, muchos de ellos aluden su acierto a cuestiones de azar. En base a lo expuesto anteriormente, surge la siguiente pregunta que orienta la propuesta: ¿cómo favorecer en los estudiantes del grado noveno de la institución educativa San Francisco de Asís y apartado el aprendizaje del teorema de Pitágoras mediado por manipulables físicos y virtuales en el contexto del modelo Evangel? Para dar respuesta a la anterior pregunta se plantea el siguiente objetivo general: favorecer el aprendizaje del teorema de Pitágoras en los estudiantes del grado noveno de la institución educativa San Francisco de Asís, mediado por manipulables físicos y virtuales. En el contexto del modelo Evangel, el cual a su vez plantea la consecución de los siguientes tres objetivos específicos. El primer objetivo consistía en el diseño y realización de una prueba diagnóstica que ayudó a identificar aspectos conceptuales relacionados con el teorema de Pitágoras, que estableció el nivel de razonamiento de los estudiantes en ese momento. El segundo objetivo ayudó a establecer un grupo de descriptores por fase en el nivel 2 de Evangel, que permitió analizar la transición de los estudiantes de dicho nivel al subsiguiente. Finalmente, el tercer objetivo consistió en el diseño de un módulo de aprendizaje, teniendo en cuenta manipulables físicos y virtuales y el modelo ya mencionado, que tras su aplicación permitió la transición de los estudiantes del nivel 2 al 3. Los antecedentes relacionados con la propuesta son los siguientes: la enseñanza del teorema de Pitágoras, una experiencia en el aula con el uso de GeoGebra según el modelo de Evangel. Los autores investigan las ventajas pedagógicas de incluir el software educativo GeoGebra en la enseñanza de dicho teorema, gestión didáctica en clases y su relación con las decisiones del profesor, el caso del teorema de Pitágoras en séptimo grado. Esta investigación se realizó en Chile y pretendía indagar si las docentes objeto de estudio seguían algún modelo pedagógico en la enseñanza del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras a partir de la manipulación con geoplanos. En este artículo los autores comparan la enseñanza en el aula con la actividad científica y, asumiendo esta premisa, proponen 7 actividades con un nivel de dificultad creciente encaminadas al aprendizaje del teorema de Pitágoras. Y el último artículo, representaciones semióticas en el aprendizaje del teorema de Pitágoras. La autora se traza la meta de identificar las actividades cognitivas que realizan los estudiantes en el aprendizaje del teorema de Pitágoras. Marco legal. Enmarcados en el contexto educativo colombiano, la enseñanza de cualquier tema debe estar avalado por la normatividad vigente. En base a esto, durante la propuesta se tiene como referente los siguientes documentos legales: Ley General de Educación, Lineamientos Curriculares en Matemáticas, Estándares Básicos de Competencia en Matemáticas y Derechos Básicos de Aprendizaje. Marco conceptual. En el desarrollo de la presente propuesta se abordaron los conceptos básicos de geometría relacionados al teorema de Pitágoras, los cuales se muestran en pantalla. Marco histórico. En este se realiza un rastreo del teorema de Pitágoras a partir de historiadores de renombre. Se analiza aquí el teorema particularmente en las civilizaciones más relevantes en la evolución de las matemáticas, como lo son babilonios, egipcios, indios, chinos y griegos. Marco teórico.
El trabajo realizado toma como referencia el modelo de Van Giel. Los aspectos generales de este se enuncian en la siguiente diapositiva. Los profesores de secundaria esposos Dina y Pierre Van Giel, quienes, preocupados por las dificultades de los estudiantes, se dan a la tarea de buscar alternativas que faciliten el aprendizaje. El objetivo de este modelo es facilitar el proceso de razonamiento, creando pautas orientadoras que le permitan al estudiante formar estructuras mentales a través de una serie de pasos secuenciales llamados niveles. El modelo mencionado propone 5 niveles de dificultad creciente, denominados de reconocimiento, análisis, clasificación, deducción y rigor. Cada nivel en que se encuentra el estudiante debe ser dirigido por el docente con la aplicación de 5 fases denominadas información, orientación dirigida, explicitación, orientación libre e integración. Como se mencionó con anterioridad, el objetivo del trabajo es procurar la transición del nivel 2, análisis, al nivel 3, clasificación. De acuerdo con esto, se diseñaron unos descriptores de fase que indican las acciones que el estudiante debe realizar durante cada una de las fases del nivel 2. En pantalla se muestra un descriptor por fase. Cabe resaltar que en la propuesta se tienen en cuenta muchos otros. Fase 1. Reconoce los elementos básicos de geometría, punto, recta, semirrecta y segmento. Fase 2. Identifica dentro de un conjunto de triángulos aquellos que son triángulos rectángulos. Fase 3. Comprende el significado del teorema de Pitágoras. Fase 4. Aplica el teorema de Pitágoras para resolver triángulos rectángulos. Fase 5. Representa gráficamente situaciones en las cuales es posible la aplicación del teorema de Pitágoras y lo aplica correctamente. Manipulables físicos y virtuales. En este trabajo, manipulable se refiere al conjunto de ayudas físicas y virtuales y recursos didácticos que facilitan el aprendizaje de las matemáticas. Los manipulables físicos son aquellos que el estudiante puede palpar. En la propuesta se usaron 2 de estos manipulables, el geoplano y el tangram. Los manipulables virtuales son una representación digital de la realidad. Para la propuesta se utiliza el software libre GeoGebra. Marco metodológico. Para fomentar el aprendizaje del teorema de Pitágoras, en estudiantes de grado noveno se considera una metodología cualitativa a través de la entrevista socrática que permitirá dar respuesta a la pregunta problematizadora. Para el análisis de la información se usa el método de investigación cualitativo denominado estudio de casos, instrumentos de recolección y análisis de la información. Durante el trabajo se usaron los siguientes instrumentos de recolección y análisis de la información: observación, entrevista socrática, revisión de notas de estudiantes, prueba diagnóstica y módulo de aprendizaje. Una de las características más importantes del modelo Van Giel es que no le muestra el camino al estudiante. Este, a través del tránsito por unas fases enmarcadas por nivel, lo obliga a llegar paulatinamente al conocimiento, o como diría Sócrates, a descubrir la verdad. Esta es la razón por la cual la entrevista socrática es de uso frecuente en este modelo. Descripción de la población, contexto físico y social del municipio. El trabajo fue realizado en el municipio de Apartadó, que se ubica en el nordeste antioqueño. Hace parte de la zona denominada Urabá. El municipio cuenta con 25 instituciones educativas, entre ellas la institución educativa San Francisco de Asís, ubicada en la Comuna 2. Su población estudiantil pertenece en su mayoría a estratos 1 y 2. Elección de participantes. Tras explicarle al grupo de clase los detalles de la propuesta, 3 estudiantes acceden a participar de esta. Cumpliendo con el principio de confidencialidad de la información, sus nombres fueron cambiados por Calimero, Priscila y Valeriano, que corresponden a la serie animada denominada Calimero. Módulo de aprendizaje. Está elaborado en las fases del nivel 2 de Van Giel. Contiene 15 actividades organizadas en orden secuencial de acuerdo al modelo elegido y siguiendo los descriptores anteriormente mencionados. Fase 1, de información. En esta fase los estudiantes reconocen las herramientas que se van a utilizar, lo que le permite al profesor identificar los conocimientos previos que posee el estudiante con respecto al campo de estudio. Fase 2. En esta fase los estudiantes descubren y aprenden los conceptos relacionados al teorema de estudio y pueden dar respuestas específicas que permitan mejorar su nivel de razonamiento. Fase 3. Explicitación. Los estudiantes construyen el concepto a partir de ideas y experiencias anteriores, brindan opiniones de fondo y forman relaciones sobre la estructura del concepto objeto de estudio. Fase 4. Orientación libre.
El estudiante ha adquirido ciertas experiencias que lo dotan de habilidades, las cuales le permitirán encontrar sus propias formas de resolver situaciones. En esta fase se pretende que aplique en contexto lo que ha aprendido. Y finalmente la fase 5, integración. En esta fase, él teje una red de relaciones que integra todos los conceptos vistos, lo materializa mediante un mapa conceptual, en el que se ve reflejado el progreso en el nivel de razonamiento. Prueba diagnóstica. La prueba se realizó en el grado 9B de la institución educativa San Francisco de Asís. Fue presentada por 40 estudiantes de 41 en total. La prueba contiene preguntas de selección múltiple y preguntas de argumentación. Los conceptos trabajados fueron ángulos, triángulos, áreas y teorema de Pitágoras. Tras el análisis de resultados de la prueba diagnóstica, se concluye que el estudiante razona bien en el nivel 1 de visualización, pero presenta dificultades en el nivel 2 de análisis, por lo que las actividades diseñadas se orientan con la finalidad de mejorar el razonamiento en este nivel. La siguiente es la actividad número 7, enmarcada en la fase 2, orientación dirigida. Se presenta como ejemplo de la actividad diseñada y aplicada. A continuación se muestra el análisis que se realizó a los 3 estudiantes en su tránsito por las 5 fases del nivel 2 de Evangel. Fase 1. Manejan con destreza el geoplano, representan figuras y las identifican con su respectivo nombre. Se pudo apreciar que los 3 estudiantes logran representar en el geoplano figuras planas como cuadrados, rectángulos y trapecios. Fase 2. Identifican en un triángulo rectángulo los lados que determinan los catetos y la hipotenusa. En la actividad 7, en el ejercicio, se pide describir situaciones del entorno que se relacionen con triángulos rectángulos. Se logra evidenciar la identificación de hipotenusas y catetos. Fase 3. Explicitación. Comprende el teorema de Pitágoras. En la actividad 9 realizada en GeoGebra, los estudiantes concluyen que el teorema de Pitágoras solo es posible en triángulos rectángulos y lo comprueban mediante la realización de actividades manuales. Fase 4. Orientación libre. Resuelven situaciones que se representan con triángulos rectángulos, aplicando acertadamente el teorema de Pitágoras. Realizan cálculos de valor de la hipotenusa, conociendo la longitud de los catetos, concluyendo que para calcularla se suman los cuadrados de los catetos y el resultado se le saca raíz cuadrada. Fase 5. Integración. Representan gráficamente una situación dada al relacionarla con un triángulo rectángulo y aplica con seguridad el teorema de Pitágoras para su solución. Los estudiantes, a partir de situaciones, extraen la información relevante y la resuelven, planteando un bosquejo gráfico de dicha situación. Acá vemos otro descriptor de la fase 5. El diálogo socrático aplicado tras la terminación de las actividades ayudó a refinar algunos conceptos y finalmente permitió constatar que los estudiantes efectivamente realizaron la transición del nivel 2 al 3. Conclusiones y recomendaciones. El módulo de aprendizaje permitió observar cómo los participantes avanzaron en el razonamiento de cada una de las fases del nivel 2 de Evangel al trabajar utilizando manipuladores físicos y virtuales. La entrevista socrática permitió constatar el progreso del razonamiento geométrico de los estudiantes a través de las fases del nivel 2 de Evangel. Recomendaciones. Es importante implementar el modelo de Evangel en el currículo de geometría y matemáticas de la institución para potenciar los niveles de razonamiento matemático y geométrico. Se hace necesario el uso de manipuladores físicos y virtuales en la orientación de la asignatura de geometría para la construcción de razonamientos formales. Es muy importante continuar con el desarrollo de actividades que le permitan al estudiante el progreso del razonamiento por cada una de las fases del nivel 3 y 4 del modelo de Evangel. Las referencias bibliográficas. Y muchas gracias por la atención prestada.